Claro que algunos se dieron cuenta que la semana pasada también, pero es que este versículo es central en todo lo que estamos viendo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Ajá. Esta semana, creo que fue el martes, se sintió cierto revuelo por el reloj que se cayó. Los que no miran hacia atrás, pues ni siquiera saben del reloj, ¿no? Pero el reloj que teníamos allá atrás se cayó 1000 veces y en estos días, pues como que ya, a lo mejor ni siquiera, me puse a pensar que a lo mejor es que la batería está, pero yo lo vi que no avanzaba, ya es hora de botar este reloj que estaba medio chueco, en la parte del frente estaba así doblada. Y bueno, entonces estábamos hablando del asunto del reemplazo del reloj. Pero también hablamos de la necesidad que algunos tenemos, o quizás no la necesidad, sino que la dependencia que tenemos de la hora, estar pendiente de qué hora es, que no sé qué. Y más aún del problema que algunos tienen, que están en el medio del culto y están preocupados de que a qué hora se acaba. De que ya pastor se está haciendo tal hora. Y bueno, como ustedes saben, a mí no me preocupa mucho lo que usted piense de eso. Yo me paro aquí a predicar y predico lo que voy a predicar, pero no es una buena práctica estar mirando el reloj en pleno culto. Debemos estar enfocados y concentrados en la palabra del Señor. Algunos están aquí como un equipo de fútbol. Mientras pensaba eso me acordé de un equipo de fútbol que está ganando. Pero ¿qué pasa? El equipo está ganando, se está acabando el tiempo y el otro equipo se le viene encima. Y cuando el otro equipo se le viene encima, todo el mundo está ahí que, árbitro, tiempo. Los que han jugado fútbol saben de esto. Árbitro, tiempo para que se acabe, o en baloncesto, para que se acabe el reloj porque en cualquier momento les hacen gol. Entonces, el partido se está acabando. Nosotros estamos en los últimos minutos del juego. El enemigo se nos viene encima tratando de golearnos. Ahora, podemos pensar en lo que está pasando en Israel, en Ucrania y en otros lugares, pero realmente debemos pensar en lo que está pasando aquí. Tenemos que pensar en lo que pasó anteayer en la ciudad, cómo estaba la ciudad de revuelta. Por ahí ya nos mandaron una lista de lo que va a pasar mañana. Pero esto realmente para los que tenemos cierta edad no es algo nuevo ni raro. Hemos visto este tipo de movimientos muchas veces a lo largo del tiempo. Y estamos viendo los movimientos estos de la gente del pocotón de letra y más, el enemigo viene tratando de meternos el gol. Y quiero que sepa algo, no es hora de pedir tiempo. No es hora de estar gritándole al árbitro, tiempo. No. Hay otra manera de reaccionar. En realidad es tiempo de defender nuestra vara, nuestro lado, nuestra portería. Es tiempo de trabajar. Y si es posible, es tiempo de aprovechar un contragolpe para meterle nosotros el gol de gracia al enemigo. Si deseamos ganar el partido, debemos hacer un juego inteligente. Eso solo ocurre cuando hacemos lo que corresponde, cuando cada uno cumple con su parte, cuando cada uno está ocupado en entender su posición y está cerrando los espacios abiertos. Cuando yo estaba en sexto año, yo tuve quizás la mala suerte. Yo siempre deseé participar en una liga entre escuelas. Antes de que yo llegara al nivel, esas ligas existían, pero cuando yo llegué al nivel, esas ligas desaparecieron y yo nunca pude participar en una liga entre escuelas. Pero cuando estaba en sexto año, hicimos algunos juegos amistosos y uno de esos juegos lo hicimos con el Moscote. El Moscote tenía un equipo que venía ganando, que estaba invicto, y yo era defensa. Nosotros éramos solo 3 defensas. En el centro estaba nuestro amigo Eduardo Liguas, el otro lado estaba Castro y yo estaba por el lado derecho. Y por el lado derecho corría el goleador del Moscote. Entonces, nuestro hermano, él siempre me decía, no lo dejes. El tipo era muy rápido, por cierto.
Era muy rápido, es decir, era un muy buen jugador. Pero yo también era rápido. Nunca le quité el balón. Pero él solo pudo hacer un gol. Nosotros le hicimos 5. Yo nunca me quité de mi lado. O sea, nosotros cambiamos en el segundo tiempo, cambiamos a toda la delantera y metimos a los que estaban en la banca. Pero la defensa se quedó fija. Los tres que estábamos en la defensa nos quedamos fijos y atendimos siempre cada uno a su posición, de manera que no les dimos oportunidad. El enemigo siempre está tratando de meternos gol. Siempre está tratando de colarse. Yo estaba viendo, usted quizás no, lo más seguro es que usted no entiende ni sabe nada de la política de Estados Unidos, pero yo he estado desde el 2020 viendo y escuchando y me di cuenta de algo. Los que están del lado equivocado están unidos y los que supuestamente están del lado correcto están divididos. En este momento hay un problema de que la Cámara de Estados Unidos tiene que elegir al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara debiera ser, porque es la mayoría, un republicano. Ya han hecho 2 votaciones y creo que eran la tercera y no han podido escoger. Anteriormente, para escoger el presidente anterior, hicieron 15 votaciones. Porque los republicanos no están unidos. Pero todos los demócratas votan igual. Todos votan lo mismo. Y los que supuestamente, ¿pero por qué pasa eso? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Porque el enemigo es muy astuto. Y nosotros nos vamos por la rama pensando o discutiendo por cosas que muchas veces no tienen ningún sentido. Y cuando vamos a ver, gol. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a discutir estas cosas y nos desunimos, ¿qué hace el enemigo? El enemigo mete a alguien que parece ser de los nuestros, pero que no es de los nuestros, pero que parece ser de los nuestros, para desunirnos más. En Estados Unidos en el Partido Demócrata hay un grupo de demócratas a los que llaman rhinos. Eso significa Republican in name only, o sea, republicanos solo de nombre. Que dicen ser republicanos, pero todas sus acciones son contrarias. Nosotros tenemos que entender algo. El enemigo sabe colar a los suyos. Él sabe meter a los suyos entre nosotros. Y lo hace y lo ha hecho constantemente porque nosotros nos dormimos. La gente no cubre su posición. En algunas ocasiones me encuentro justificando algunas acciones que parecen ser como muy duras, muy tajantes. Yo no soy infalible, pero entiendo algo. Si yo relajo las normas que están en la palabra, el enemigo se cuela. Si yo me pongo a pensar, lo que pasa es que él se va a sentir mal, el enemigo se cuela. Si yo me pongo a pensar, lo que pasa es que si le digo esto, le hago esto, se va a ir, el enemigo se cuela. Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Usted tiene que saber quién es su Señor, a quién está sirviendo. Entonces, este versículo 21, yo digo que es la clave de todo lo que se dice desde el 12.1 hasta el capítulo 15, versículo 21. Porque lo que pasa es esto. Si yo, con, entre comillas, razón o sin razón, hago algo malo, he sido vencido por lo malo. Pero para poder saber qué es lo malo o qué no debo hacer para no hacer lo malo, tengo que saber qué es lo bueno, qué es lo que tengo que hacer bien. Y este pasaje precisamente nos habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer bien. Ya la semana pasada vimos todo el capítulo 12, pero el capítulo 13 nos toma y nos habla de algo interesante. Dice, la pregunta es, ¿qué es lo malo?
Entonces dice el versículo 1, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es resistir a la autoridad, es no someterse a la autoridad. Pero tenemos que entender qué significa someterse a la autoridad. Porque no se trata de que todo lo que la autoridad dice yo lo hago. Cualquier cosa que la autoridad quiere que haga, que va en contra de la palabra, yo no lo hago. La autoridad superior es Dios. Yo me someto primero a Dios y por causa de Dios me someto a las leyes del país. Pero cuando las leyes del país van en contra de la palabra de Dios, entonces ya yo no me someto. Ahora con todo el asunto de la enfermedad esa que pasó hace bueno, dicen que no ha pasado, pero todo lo que tuvimos, un tío mío me llama y me cuestiona. Porque según él, yo les estaba diciendo a ustedes que no se fueran a poner esa cosa que le ponen a uno ahí. Y yo le dije, yo no he dicho eso. Yo dije que yo no me la pongo. Yo dije aquí claramente que cada quien podía hacer lo que quería, pero que ella y yo habíamos decidido no hacerlo. Entonces, empezó a cuestionarme y al final tuve que cortar la conversación porque obstinado en su punto ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Pero es que yo pienso que no es necesario. Yo no tengo por qué ponérmela, aparte de que no era obligatorio. ¿O sí? No era obligatorio. Entonces él me saca y me cita esto, que yo estoy desobedeciendo la palabra. Yo dije, ¿qué palabra estoy desobedeciendo? Y si yo no hubiera entendido lo que la palabra realmente enseña, a lo mejor me dejo marear y hago lo que él quería y no lo que yo quería. No lo que yo creo que Dios quería de mí, porque yo hago esto no porque yo quiero, sino que porque yo creo que es lo que Dios realmente demanda de mí. Entonces, independientemente de que ustedes hagan una cosa y yo haga otra, usted puede pensar que Dios le pide una cosa a usted y otra cosa a mí. Yo no tengo problema con eso. El asunto es que yo tengo que, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Se refiere a las autoridades civiles, a los jueces, a los magistrados, al presidente, al representante de corregimiento, al alcalde, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene una situación, por ejemplo, con la policía, algunas personas he visto que empiezan a pelear con los policías y a reclamarles ¿Usted no entiende de quién es? Si yo tengo una situación con un policía y vamos a suponer que el policía es injusto, por eso yo tengo que venir y gritarle al policía, no seas vencido de lo malo. ¿Cuál debe ser mi posición? Yo debo estar tranquilo, esperar el momento, podemos hablar y tratar de mantener el asunto siempre en paz. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Ahora usted dirá, pero es que él me provocó. No, él no te provocó. Él hizo lo que él hace. Tú tienes que saber quién eres tú. Y si tú eres de Cristo, tú sabes que lo que Cristo dice es, no devuelvas mal por mal. No devuelvas maldición por maldición. Y aquí dice, sométase a todas las autoridades superiores. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Mi identidad es la que dice aquí. Yo me comporto como aquí se describe que yo me debo comportar. No me dejo llevar por las emociones, no actúo como actúan los de allá, porque los de allá no entienden estas cosas ni las pueden entender. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Si te opones a la policía, si te opones a la autoridad, ¿contra quién crees que estás peleando? Contra Dios que la estableció. Dios es el que establece las autoridades en nosotros. Y nosotros debemos saber realmente a quién estamos sirviendo. Si usted se pone a pelear con la autoridad, usted no está sirviendo a Dios. Hace un mes y pico, yo les leía
todos los domingos las historias de algunas personas que hubieran tenido todas las razones para pelear con las personas pero en general, si ustedes recuerdan, ninguno de ellos o casi ninguno de ellos tuvo ninguna bronca con los que los maltrataban. Recuerdo perfectamente la historia de esta mujer que le decían que tenía que decir que la cárcel era buena, que la comida era buena, y ella decía, eso es mentira. Cristo es bueno. Y que cuando de repente venían de trabajo forzado, hacían que todo el mundo gritara, la cárcel es buena, la comida es buena, y ella gritaba, Cristo es mejor. Pero no se ponía a discutir con ellos, simplemente proclamaba y glorificaba a Dios en todo lo que hacía. Y es lo que nosotros debemos hacer, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y si discutimos con la autoridad, no estamos glorificando a Dios. Muy por el contrario, el nombre de Dios está siendo blasfemado por causa nuestra. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, veamos esto. Volvemos al principio. El versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Bueno, porque ahí mismo dice que Dios es el que las establece. 1. 2, versículo 3. Porque los magistrados, mire, los magistrados un momentito. Ajá. Voy a conectar el versículo 3, el principio del versículo 3 con el final del versículo 4. Porque los magistrados, dice, son vengadores para castigar al que hace lo malo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, el magistrado no está puesto ahí para hacerte mal, está puesto para hacernos bien. Ahora usted quizá piense en algún abogado que sea malo y demás. Yo puedo traerle algunos ejemplos, pero el punto no es ese. Aquí está hablando del propósito por el cual Dios los puso. Y pastor, ¿y qué pasa con esos que persiguen a los cristianos? ¿Y qué pasa con Nerón y Calígula que los llevaron y Domiciano y toda esta gente que persiguió a los cristianos? ¿Qué pasa con la Inquisición y todas esas cosas? Bueno, Dios los puso para una cosa y ellos hicieron otra. Pero nosotros tenemos la advertencia desde el principio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. De salida Jesús nos advirtió que vendría gente que nos perseguiría y que diría un montón de cosas contra nosotros mintiendo. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, ¿pero qué? ¿Eso nos da a nosotros razón para reaccionar mal? No, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Tenemos que reaccionar de la manera que agrada a Dios. Los magistrados están para infundir temor a los que son vencidos de lo malo, no a los que vencen con el bien el mal. Dios ha puesto a los magistrados para nuestro bien y no para nuestro mal. Nosotros vencemos con el bien el mal cuando nos sujetamos a la autoridad. Mire lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí hay dos razones por las cuales nosotros debemos estar sujetos a la autoridad. Porque si me rebelo contra la autoridad me puede castigar. Mire, yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a nadie. Eso tengo que decirlo de salida.
Déjeme repetirlo porque es que a veces la gente no escucha al principio y después me está juzgando por lo que digo al final y no se acuerdan y no prestaron atención al principio. Yo no estoy de acuerdo con que se maltrate a nadie. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué pasa cuando la gente sale a la calle, empieza a dañar cosas, a romper cosas, a tirar piedras y después empiezan a culpar a la policía de represión? O sea, la policía se tiene que quedar de brazos cruzados cuando la gente está haciendo estragos. No, están puestos para ¿qué? Claro. Están puestos para castigar al malo. Y cuando la gente hace lo incorrecto, está haciendo mal. Mire, la ley dice, la ley prohíbe que las calles se cierren, que se impida el libre tránsito, la ley lo prohíbe. Entonces, cuando de repente están los Suntrack o los estudiantes en la calle sin un permiso, están tirando piedras, están obstruyendo y vienen y los reprimen porque les hablan y no hacen caso, entonces la policía es culpable. No, no es culpable. La ley dice, hay una ley que dice que está prohibido trancar las calles. ¿Ah? Ajá, ¿y entonces? Ok, si tú infringes la ley, ¿por qué la ley tiene que respetarte a ti? O sea, mira, sí, lamentablemente te tocó, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los delincuentes que hagan lo que les da la gana? Eso es lo que me dices. O sea, queremos pensar en los inocentes. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo estuve en la universidad, yo estuve en la escuela, y cuando esas cosas se daban, yo no tenía que oler, yo me iba. Yo me desaparecía del lugar. Entonces, yo sé que algunos no se pueden ir y todo lo demás, y algunos van a salir lastimados porque no se puede hacer otra cosa. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nosotros rompemos con este ciclo? ¿Ustedes alguna vez recuerdan que haya algún año, bueno, algunos de ustedes no saben, pero desde 1979, antes de 79, olvídelo, esto no pasaba. Esto empezó con las huelgas de los profesores en 1979 con Alarcón. De allá para acá no ha habido un año en que no haya tranques, que no haya paralización, que no haya, desde 1979. Y a veces sin razón. Nosotros queremos ver inocentes donde no los hay. Yo no quiero, por eso fue que dije al principio, yo no quiero que nadie reciba una paliza. Yo no quiero que nadie aspire gas lacrimógeno ni nada por el estilo. Y tampoco quiero que la policía entre, pero ¿por qué les permiten entrar? ¿Por qué la universidad les permite entrar si ellos están violando la ley? ¿Por qué no les cierran la puerta y que se queden fuera si son tan guapos? Porque si ellos salen a la calle, la universidad debe saber que algo va a pasar. ¿Por qué no cierran la puerta? Y bueno, tú quieres, quédate afuera. No, les dejan la puerta abierta y después los inocentes, los inocentes que estaban tirando piedras tan inocentes, que quemaron llantas, que pararon a todo el mundo, entran. Pero ¿qué pasa? Y de nuevo, el punto aquí es, la ley tiene las herramientas, la ley existe para algo, se tiene que respetar y no la respetan. El problema aquí no es si la policía entra o no entra. El problema es que no respetamos la ley. Y estoy cogiendo nada más este asunto. Y estoy hablando de Panamá para no hablar de otro lugar. Pero en realidad no respetamos a las autoridades y después queremos echarle la culpa a las autoridades. Pero en el caso de ellos no importa, no podemos hacer nada, ellos no entienden. Pero ¿qué pasa cuando encontramos cristianos en esta situación? Aquí no se nos dice a nosotros los cristianos que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Si una ley dice que nosotros no nos podemos trancar, es más, aunque la ley no lo diga, si tú sabes que cuando tú trancas la calle estás violentando el derecho de otro, ¿qué haces trancando calle? Claro, está la diferencia como aquellas marchas que se hicieron porque había un permiso específico de la autoridad para hacer esa marcha, que es distinto. Y fue una marcha, las dos marchas fueron pacíficas, no se dañó a nadie. Estoy hablando obviamente de aquellas marchas donde la gente hace cosas indebidas. Y después, no, es que ellos no son de nosotros. ¿Cómo? La autoridad está puesta por algo. Tenemos un problema serio con este asunto, con nuestra interpretación de los derechos humanos.
Derechos humanos tienen todos los que violan la ley. Y los que no violan la ley, esos nadie los defiende. Entonces, nosotros tenemos un mandato bien, bien claro. ¿No quieres que te castiguen? No violes la ley. Pero más allá de eso, que los de afuera no tienen eso, dice, por causa de la conciencia. ¿Qué conciencia? Mi conciencia ante Dios. Yo tengo que responder ante Dios. Entonces yo no puedo estar haciendo las cosas simplemente de cualquier manera cuando yo sé que tengo que responder. La conciencia me debe decir a mí, oye, esto no agrada a Dios. No lo hagas. No lo hagas. Entonces, nos dice claramente, no solamente por razón del castigo, o sea, no quieres ser castigado, no lo hagas. Pero además de eso, no lo hagas por la conciencia delante de Dios, porque Dios simple y sencillamente no te lo va a tomar como algo liviano. Dios realmente va a ver. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos permiso de ir en contra de la ley, en contra de las autoridades. Entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, y se refiere a lo que nosotros llamamos impuestos. Pagamos los impuestos y que con eso se le paga a los guardias y a toda esta gente para que ellos hagan su trabajo. Y ellos tienen que hacer su trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, para mantenerme en el mismo tema que estoy hablando, la policía debe ser garante de la libre circulación del tránsito. Ese es su trabajo, para eso le pago. La policía debe ser garante de que no hayan maleantes. Para eso pagamos impuestos. Y obviamente no es un asunto solamente de la policía, porque si vemos el caso de El Salvador, si desde arriba no se hubiera tomado la decisión, las maras todavía estarían controlando el país. Desde arriba se tomó, todo el engranaje está puesto para garantizar o debiera garantizar la paz y la armonía de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que comprender que, por ejemplo, muchos de los tranques que se forman en este país, no estoy hablando de lo que está pasando ahora, de los cierres de las paralizaciones, son infundadas, son sin razón, no son válidas, no tienen realmente un argumento de peso, lo hacen porque simplemente quieren imponer su voluntad. Eso no debiera ser. Claro que tenemos el problema que los otros también allá hacen sus cosas y quieren también imponer su voluntad, y como tienen el poder de firma, si los otros no salen a la calle, ellos también hacen lo que les da la gana. El problema lo tenemos de parte y parte. Pero nosotros tenemos que siempre estar pensando a quién agradamos con lo que hacemos. Si vamos a agradar a Dios o si vamos a agradar a otros. Si vamos a agradar a Dios o si me voy a agradar yo mismo. Nosotros tenemos que tener siempre claro algo. La palabra nos enseña algo, nos dice algo, y tenemos que entender también los límites de ese asunto, porque les di el ejemplo de lo que me dijeron a mí del asunto ese, para que ustedes sepan que esto tiene un límite. Hay cosas que no aplican a esto. Entonces, nosotros tenemos que saber, y como decía hace un rato, entender. No es solamente aprenderse los versículos, es entender qué es lo que está diciendo ese versículo. ¿Cuál es el alcance? Porque si la autoridad está tratando de hacerme hacer algo que no agrada a Dios, entonces ya yo hasta ahí. Yo no te estoy pagando para que te metas en mi fe. Yo te estoy pagando para que tú mantengas el orden en el país. Eso no tiene nada que ver con mi fe, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que pagar ciertos impuestos por ley. Si usted tiene un negocio y su negocio genera cierto nivel de ganancia, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Si su ganancia está por debajo del nivel establecido, no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Hay un impuesto municipal que se tiene que pagar.
que se tiene que pagar. Y nosotros debemos cumplir con todo lo que a nosotros, lo que la ley nos impone. Tenemos que cumplirlo. Es parte de nuestra responsabilidad delante de Dios, porque Dios es el que establece esto. Aquí hay algo interesante porque dice que pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esto realmente fue algo que me costó un poco porque para nosotros no hay tal cosa como, nosotros no pagamos tributo a nadie, nosotros pagamos impuestos. ¿Ok? Entonces, estaba leyendo que dice que para el apóstol Pablo, el Imperio Romano tenía como un impuesto para el terreno, un tributo para el terreno, por ejemplo, y tenía impuestos que tenía que ver, por ejemplo, con la de carretera, con la reparación de carretera y esas cosas. Pero entonces está el respeto. Por ejemplo, nosotros debemos respetar a nuestros mayores. Se nos enseña desde niños, debemos respetar a nuestros padres, a los maestros en las escuelas debemos respetarlos, debemos respetar a las autoridades superiores. Sin embargo, hay otras personas, aquí no hay, pero en Estados Unidos existen lo que se llaman héroes de guerra. Gente que ha hecho cosas excepcionales por el país, por la nación, y esa gente merece honor, porque han hecho cosas excepcionales. Entonces, debemos honrar a quien merece honra, por lo que ha hecho por la nación, o por tu familia, o por tu país, o por tu ciudad, o por tu distrito, o lo que sea. Entonces, el apóstol Pablo nos habla y hace un amarre excepcional, porque dice, no debáis a nadie nada, versículo 8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si un hombre está casado con una mujer y tiene un segundo frente, él no ama a esa mujer, no ama a ninguna de las dos. Porque el amor no hace daño al prójimo. Ay, lo que pasa es que yo te amo mucho a ti y amo mucho a la otra. No, eres un mentiroso, te amas a ti mismo. Porque lo único que estás haciendo es satisfaciendo tus vanos deseos. No estás amando a la persona. El que ama no mata. Y la palabra estaba buscando porque o sea, uno puede matar de muchas maneras. ¿Ok? Yo puedo estar con un martillo, un pico, y de repente alguien viene por detrás de mí y hago así, y le pego y no me di cuenta y lo maté. Entonces la Biblia no está hablando de eso. La palabra, encontré que la palabra es foneugo, que significa ser asesino, dar muerte. O sea, cuando dice no matarás se refiere a no hacerlo con intención. O sea, me caes mal y te voy a matar. O me hiciste tal cosa y te voy a matar. No matarás. El que ama no hace mal al prójimo. No lo mata, obviamente. Ni físicamente, ni moralmente, ni de otra manera. Porque también matamos a la gente moralmente cuando empezamos a degradarlos en cuanto a su manera, en cuanto a sus actitudes. Empezamos a decirle bruto, cabezón, necio, un poco de cosas. Estamos matando a la persona, sobre todo si la persona se lo cree. Entonces, el que ama no hurta, no roba. Y aquí la palabra debiera ser realmente robar. ¿Por qué? Porque hurto es una forma específica de robo, pero robo alcanza todas las formas de robar. Hurtar, hay por ejemplo, hay hurtar. ¿Qué es hurtar? Yo vengo por detrás, te meto la mano en el bolsillo y te lo saco. No te hice daño. ¿Ok? Pero está, no recuerdo, pero hay el robo con violencia. Esa es otra forma de robar. No recuerdo ahora mismo cuál es el nombre, pero es otra forma de robar. Pero cuando yo digo no robarás, estoy incluyendo el hurto, estoy incluyendo todas las formas de robo que hay. Y si yo amo realmente, no le voy a robar a nadie. No codiciarás.
En realidad, aquí la palabra codicia es exacta, sin embargo, yo quiero ir un poco más allá porque tiene que ver con la envidia. Ay, se cree mucho porque tiene esa, o porque tiene título. Hay una canción de una mujer que dice que había llegado mucho más temprano a la congregación. Y entonces dice, ahora viene la que siempre danza, la que brilla en todo. Se cree de más porque está graduada y su novio es doctor. Pura envidia. Entonces, no, o sea, si realmente tú tienes amor en tu corazón, tú te vas a alegrar por los logros de la otra persona y no vas a estar criticándolo. Por eso es que dice que el amor es el cumplimiento de la ley, porque cuando nosotros cumplimos la ley, y una de las cosas que tenemos que entender, el Nuevo Testamento nos habla mucho de este mandamiento de amarás a tu prójimo, y cada vez que nos habla de ello, en casi todo nos hace ver que ese mandamiento es el mandamiento que cubre toda la ley, pero quizás usted no se ha puesto a pensar, pero cuando a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento, no dijo, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, si este mandamiento es el cumplimiento de la ley, ¿qué pasó con amar a Dios? El asunto es que tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no amas a Dios primero. Dios, cuando tú amas a Dios, ¿qué pasa? Cuando tú amas a Dios, tú vienes a la palabra queriendo agradar a Dios. Cuando tú vienes a la palabra queriendo agradar a Dios, ves que Dios te dice a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, y por agradar a Dios yo amo a mi prójimo. No es algo que procede de mí, no es algo que yo pueda hacer, es algo que el Espíritu Santo me capacita para hacer. Entonces, aquí también vemos algo importante y es cómo Dios ve las cosas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué es el enfoque de Dios? Usted no fue creado para ser egoísta, o sea, no fue creado para ser egocentrista, no fue creado para pensar en sí mismo. Nosotros fuimos creados para Dios primeramente. Y luego fuimos creados para el prójimo. Nosotros fuimos creados para relacionarnos en amor unos con otros. Y si queremos agradar a Dios, bueno, no podemos dejar de amar a nuestro prójimo. Y si hacemos mal a nuestro prójimo, lo que pasa es que él me dijo, lo que pasa es que él me hizo, lo que pasa es que no sabes amar, lo que pasa es que no tienes amor, porque si tienes amor, no importa lo que él te haga, no importa lo que él te diga, no importa cómo te mire, tú lo vas a seguir amando. Allá en 1 Corintios nos dice, el amor nunca deja de ser. Simplemente una vez que el amor se establece, se queda y permanece. Entonces, nosotros debemos mirar, dice, y esto, ¿qué es esto? Lo que venimos hablando, el sujetarnos a la ley, el amarnos uno a otro, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es levantarnos del sueño? Bueno, ¿cuál es el sueño? ¿Por qué dice levantarnos del sueño? Porque estás viviendo para ti mismo. Porque estás viviendo como si Dios no existiera. Porque estás viviendo para tus propias metas, creyendo que tus propias metas son importantes, pero si tus metas no están sujetas a Dios, tus metas no son importantes, no son nada. Es hora de que te levantes del sueño, dice la palabra, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y si el Señor te encuentra viviendo para ti, si el Señor te encuentra haciendo lo que te da la gana, el Señor dice que cuando Él venga nos quiere hallar haciendo así, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, viviendo para Él, viviendo para hacer su voluntad. Pero si yo estoy viviendo para mí, entonces, ¿qué puedo esperar de Dios? La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Usted sabe qué? Cuando Pablo escribió esto, lo escribió pensando en el día de hoy. Quizás vamos a decir que Pablo no lo escribió pensando en el día de hoy,
Pero el Espíritu Santo que lo estaba inspirando pensando en el día de hoy. Se me olvidó, lo iba a buscar. Bueno, hace un rato estaba escuchando a un rabino. Es un rabino cristiano. Aparentemente tiene unos libros que yo no conozco, pero él decía algo interesante. Dice que la palabra jamás, así como el grupo terrorista, está en la Biblia. Dice que la palabra jamás está en Génesis. Cuando la palabra dice que algo así que como ellos están viviendo en violencia, algo por el estilo así, allá en Génesis 6, y dice que la palabra es jamás, o sea, el asunto de la violencia que había en ese tiempo. Y luego dice otra cosa interesante. Habla de Amán. ¿Cuántos saben quién era Amán? Bueno, Amán, ¿saben de dónde era? Dice que era de Persia, vivía en Persia. ¿Y saben qué país es Persia en este momento? Irán. Y Jesús dijo que como en los días de Noé, como en los días de Jamás. Ahora, me pareció interesante, pero no me acordé de buscarlo allá. Voy a buscarlo después, porque Jamás es en hebreo. Así que luego lo busco y después le escribo por ahí si lo encuentro. Pero aunque no esté allí la palabra en sí, estos tiempos se parecen mucho a lo que la Biblia dice. La noche está avanzada. ¿Qué noche? ¿Qué es la noche? La noche es el tiempo, o sea, el tiempo que vivimos que está lleno de oscuridad, donde hay mucha maldad, mucha mentira, mucho robo, mucha falsedad, donde encontramos a todos los gobiernos engañando a sus pueblos. Es un tiempo de oscuridad tremenda que muchas veces la gente no se da cuenta, sobre todo cuando la gente vive entre comillas bien y tiene todas sus cosas cubiertas, no se da cuenta que está viviendo en un mundo de oscuridad. La noche está avanzada, pero está avanzada ¿por qué? ¿Cuándo es que la noche está avanzada? La noche está avanzada cuando se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No estemos viviendo como el mundo. No estemos haciendo las cosas que hacía el mundo o que hace el mundo. No nos estemos pareciendo al mundo. No hablemos como ellos. No nos vistamos como ellos, no pensemos como ellos. Dice que nos vistamos la arma de la luz, que cambia tu manera de andar, de actuar, de vivir. Cámbiala de manera que vivas como Dios manda. Dice, vistamos las armas de la luz. ¿Por qué ponerse las armas de la luz? Porque primero estamos viviendo en tinieblas. Y las armas de la luz nos permiten ver las tinieblas que hay a nuestro alrededor y nos permiten andar y caminar en medio de las tinieblas. Si usted está en una noche sin luna, en un lugar donde no hay luz de calle y todo está oscuro, y usted camina en medio de esa oscuridad y hay piedras, va a tropezar, por lo menos va a patear la piedra. Necesita tener luz para poder ver el camino donde anda. Vestirse de las armas de la luz es dejar de hacer las cosas. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Para poder usted vestirse las armas de la luz, lo primero que tiene que hacer es quitarse el vestido de tiniebla que carga. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Allá en Colosenses nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Dice que el viejo hombre está viciado.
Aquí nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Cómo es andar de día? Bueno, es muy raro, aunque hay ya gente que lo hace, pero usted va a ver muy raro que alguien robe de día. ¿Por qué? ¿Por qué lo ven? Entonces, cuando tú dices anda como de día anda como que te van a ver lo que están haciendo. Anda como que se van a dar cuenta, porque cuando tú sabes que la gente te va a ver y se puede dar cuenta de lo que estás haciendo, por lo menos por hipocresía te portas bien. Mire que la característica de andar de día es una sola. Y el contraste tiene un montón de ramificaciones. Dice, andemos como de día honestamente, punto. Ya, no hay más. Anda como de día honestamente. Muéstrate como debes ser en Cristo Jesús. Y digo como debe ser porque algunos no somos así. Y a algunos si le digo, muéstrate como eres, entonces van a empezar a gritar y a portarse mal porque ellos sienten que no son santos. Mire, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted es santo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que vivir como santo. Hay pastores que usted no sabe que es más difícil. Es que usted cree que yo vengo de otro planeta. No, yo sé, yo también. Yo tengo 30 años de estar luchando con ciertas cosas. Pero dice, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Así a mí me toca ir luchar y pelear mi batalla de la mano del Señor para vencer mi batalla y a usted le toca vencer la suya. Vistamos las armas de la luz, porque la luz vence a la oscuridad. Dice, vestidos del Señor Jesucristo, y aquí vienen las armas de la luz. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestido del Señor Jesucristo? Bueno, cuando usted va a Apocalipsis, no recuerdo ahora mismo el pasaje, pero allá en el capítulo creo que 21, dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Cuando usted ve vestidura aquí, cuando usted ve vestidura en los libros romanos, en Efesios y lo ve en Colosenses, no está hablando de vestidura de tela, ni de cuero, ni nada de esas cosas. Está hablando de su conducta, de su forma de actuar, de su forma de vivir. Está hablando de la forma en que piensa y que ejecuta lo que piensa. Cuando dice vestidos del Señor Jesucristo, es vestido de la manera en que Cristo se conducía, en la manera de que Cristo hacía las cosas. Si queremos tener como mayor claridad, tenemos que ir a Efesios capítulo 6, versículos 3 en adelante. Ceñidos con la verdad. O sea, no seas mentiroso. No estés mintiendo, simplemente di la verdad en todo lo que hagas. No estés viviendo de mentiras. Cíñete con la verdad significa primero. Lo primero es tienes que conocer la verdad, la palabra de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es, ceñido con la verdad, es vive de acuerdo a esa verdad. Todo lo que hagas tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y tercero, no mientas por nada. No te dejes llevar por el miedo, porque la mentira es un producto del miedo. La gente tiene miedo que lo descubran y miente. No, mejor es que te descubran, di la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Y aquí esto es como una muy buena noticia. De nuevo, si usted ya entregó su vida a Cristo de verdad, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia, nuestra justicia, es Cristo en la cruz. Usted tiene que saber que usted ha sido justificado por la sangre derramada de Cristo en la cruz.
Y si se da cuenta, la coraza cubre donde está el corazón. Y todo el área del pecho donde está la caja torácica, que también protege a los pulmones, por cierto. Son órganos vitales que están protegidos por la justicia de Cristo. El vestirnos con la justicia de Cristo, ¿qué significa? Significa que yo estoy agradecido con Cristo. Significa que yo por amor a Cristo hago las cosas. No porque alguien me dijo, no, yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y como yo lo entiendo, por amor a Él y por agradecimiento a Él, yo vivo en justicia. Justificado por Él, pero también soy justo con los demás. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Algunos dicen casado con el... No, dice, ahí no dice casado con el Evangelio de la paz, dice con el apresto. ¿Qué significa el apresto? Dice, el apresto es la preparación, es estando listo para compartir el Evangelio de la paz. Jesucristo, dice la Biblia, bueno, ahí lo van a ver en uno de los devocionales, pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice que la Biblia en Marcos que Él recorría todas las aldeas de ellos predicando el Evangelio del reino. Era la actitud de Jesucristo. Él estaba caminando y predicando el Evangelio y es lo que Él espera que nosotros también hagamos. Que prediquemos el Evangelio del reino. Tomás dice, sobre todo, ¿sobre qué? Sobre el cinto, pon el escudo de la fe. Porque, ¿por qué el escudo me protege? Bueno, sencillo, porque el enemigo va a venir con mentiras. Y algunas de esas mentiras van a parecer verdades. Pero aunque parezcan verdades, yo tengo la fe que lo otro es lo verdadero. A mí hay una escena en Dios no está muerto que para mí es la escena de todo. Y es cuando él hace su primera exposición que el profesor lo deja en ridículo. Y que le dice, pinché todo tu argumento con un simple alfiler. Y entonces él le dice, él dice, ¿no tienes respuesta? Dice que no, pero no mina mi fe. O sea, no te puedo responder, pero mi fe sigue intacta. Y luego se preparó para contestarle. Usted tiene que saber realmente en qué está creyendo, a qué le cree. Nuestra fe tiene que estar fija. Por eso es que le digo, no basta con memorizar el pasaje, tiene que entender lo que dice, porque si no entiende lo que dice, su fe puede estar desviada a un pensamiento equivocado. Creo que es el yelmo de la salvación, porque la batalla es por la mente. El enemigo quiere, si él logra cambiar su manera de pensar, entonces va a dirigir su manera de actuar. Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero cuando uno va a Mateo, esa misma cita dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando vamos a Marcos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando vamos a Lucas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús le agregó, reinterpretó y puso la mente. ¿Por qué? Porque esto no es un camino emocional, necesita ser procesado, necesita ser entendido. Necesitamos caminar sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Porque es por esa la razón por la que muchos se desvían, porque se van por el alma.
se quedan con Deuteronomio y son almáticos, y entonces cuando tu alma dice una cosa o siente una cosa, te vas por allá. Cada pensamiento suyo desvía su manera de pensar, se distraen con cualquier cosa y acaban desviándose porque el alma no es constante, pero la mente, bien dirigida por la voluntad, es constante. Nosotros debemos agarrar nuestra alma, procesar lo que está en ella y tomar la dirección de acuerdo a lo que la palabra dice. Tenemos que entenderla para que la palabra sea el filtro por medio del cual nosotros dirigimos nuestra vida. Y finalmente dice que tome la espada del Espíritu, que es la palabra, y ahí está. Sin la palabra no podemos hacer nada, pero termina diciendo orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo nos ponemos la armadura? ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Leyendo la palabra, estudiándola en medio de la oración, dirigidos por el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos muestre, que nos revele lo que hay en esa palabra, entendiendo lo que dice y viviendo de acuerdo a lo que la palabra dice. Vestirnos del Señor Jesucristo es actuar como Cristo actuó. Vestirnos del Señor Jesucristo es ponernos la armadura de Dios. Ponernos la armadura de Dios es vivir mostrando en nuestra forma de vivir las características de esa armadura. Ponernos la armadura de Dios nos da la fortaleza espiritual que necesitamos para no proveer para los deseos de la carne. Por eso es que dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Porque dice ahí en Gálatas capítulo 5 que el espíritu y la carne se ponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. O vives para la carne o vives para el espíritu. Hablar de la venida de Cristo es un problema porque sabemos que viene pronto, pero no sabemos qué significa ese pronto. Nadie sabe si pronto es 2 minutos, 2 años, 2000 años, nadie lo sabe. Podemos tener una idea, pero no lo sabemos. Con todo, es necesario que mientras esperamos no seamos vencidos de lo malo, sino que haciendo lo que la palabra nos manda, venzamos con bien el mal. Eso incluye sujetarnos a las autoridades, sabiendo que las autoridades las autoridades son puestas por Dios y que al resistir a esas autoridades estamos resistiendo, o dicho de otra manera, oponiéndonos a Dios. Lo más importante del momento de estar preparados, no siendo vencidos de los malos, es estar revestidos de amor. El amor no hace nada que pueda hacerle daño u ofender a otra persona. Es por eso que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Por lo tanto, debemos andar como si todo el mundo nos estuviera viendo, aunque no sea así. Porque Dios sí nos está viendo y a Él es a quien debemos de dar cuenta. Ya leíamos en el capítulo anterior que somos siervos del Señor y que a Él vamos a tener que dar cuenta. Así que cuando usted ande por allí y pase cualquier cosa, lo primero que debe recordar es que su Señor le está viendo. Y que llegado el momento su Señor también le va a juzgar. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ser vencido de lo malo o va a vencer con el bien y el mal? ¿Va a vivir para sí mismo o va a vivir para agradar a Dios? Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y no puede ser tomada por el corazón porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. No puede ser tomada por emociones. Debe haber un fundamento fijo por el cual nosotros podamos vivir. Y ese fundamento fijo es la palabra de Dios, no cambia.
Algunos han tratado de ningunearla, de menospreciarla. Algunos han tratado de hacer ver como que ella no es segura, pero la palabra de Dios es segura y es confiable. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra de Dios para vivir como agrada a Dios. Voy a leerle nuevamente los versículos 11 y 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.